nacer del Espíritu. Creo que es importantísimo, recuerde que el tema que hemos ido desarrollando, comenzamos ya hace varias semanas atrás y comenzamos estudiando lo que correspondía y lo que tenía que ver con los hijos de Dios. Y recuerde que los hijos de Dios, de acuerdo a lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que eran los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando él, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice Juan, esta expresión tiene su máxima expresión cuando conversa con Nicodemo el Señor y le dice, ¿no es cierto?, que lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entramos, ¿no es cierto?, lo que es nacer de agua. Todo aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar, no puede tener ningún contacto con el reino, sino, ¿no es cierto?, ha sido capaz de poder, ¿no es cierto?, ver este concepto que el Señor nos da por su palabra. Así es que ya queremos, con la ayuda del Señor Jesucristo, empezar a desarrollar este punto en nosotros. Hasta este momento, en los diferentes capítulos que hemos ido desarrollando anteriormente, hablamos sobre el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, según las Sagradas Escrituras, lo conforman dos etapas esenciales, dos etapas importantes, dos etapas destacadas y que en alguna medida nosotros desde el principio, ¿no es cierto?, hemos oído y hemos entendido en relación a esto. Estas dos etapas, según el Señor se lo describe, decíamos a Nicodemo, le dijo que una de estas etapas era el nacer de agua. Y esto es importante porque es lo que hemos ido desarrollando hasta ahora en los diferentes puntos, las diferentes formas, nacer de agua. Que aunque sabemos que la mayoría de los cristianos entienden, se refiere al bautismo en agua, escuche bien, no todos captan que la verdadera esencia de nacer de agua se produce no al zambullirse en el vital elemento, sino al participar de una verdadera conversión ante los pies de Jesucristo, lo cual lleva a la persona a tomar la decisión de bautizarse para el perdón de los pecados. Me explico, aunque esto ya lo hemos tratado ya en varias ocasiones. El hecho de que una persona se bautice o entre al agua no es señal de un nuevo nacimiento, porque en sí el proceso no se genera el cambio solo con el hecho de ser sepultados en el agua. Porque si no hay un arrepentimiento, si no hay una verdadera conversión, eso es solamente un baño más, como cualquier otro. Y eso es lo que hemos ido desarrollando y desarrollamos hasta la semana pasada, es decir, los diferentes tipos de bautismo y en qué consistían cada uno de ellos en relación a la palabra del Señor y a tal como el Señor lo había mostrado para cada uno de sus seguidores. Entonces, mientras la persona no tome una verdadera decisión de bautizarse para el perdón de sus pecados con una verdadera convicción, la verdad es de que no se produce ese nacimiento verdadero y por lo tanto el nacer de agua no se cumple solo con ser sepultado en las aguas bautismales, sino el verdadero nacimiento se produce cuando el hombre está convertido y convencido de que es que al tomar el nombre de Jesucristo sus pecados están siendo perdonados. Por lo tanto, esta parte que decíamos, ¿no es cierto?, que la hemos ido desarrollando durante varias semanas, ahora la segunda etapa es lo concerniente a nacer de espíritu, que es la que veremos a continuación, que es la que veremos el día de hoy con la ayuda del Señor Jesucristo. Aquí hay un dato muy interesante y que yo considero que es importante destacarlo también. No todas las traducciones escriben la palabra espíritu a que la escritura se refiere. Parece un detalle menor, pero no es menor. No todos escriben la palabra espíritu con mayúscula. Y esto es muy importante para un razonamiento lógico doctrinal, ya que sabemos que cuando el espíritu aparece con mayúscula o cuando la palabra espíritu aparece con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios.
Es lo mismo cuando usted encuentra en las diferentes pasajes bíblicos, en los escritos, en los textos traducidos, cuando usted encuentra la palabra Dios y aparece con D mayúscula, eso nos habla del Dios único, del Dios verdadero. Y cuando aparece un Dios inferior, un Dios de piedra, un Dios, ¿no es cierto?, pagano, aparece con una D minúscula, que es un dato, digamos, esencial, que es un dato, ¿no es cierto?, que todos nosotros damos por sabido. Pero lo mismo ocurre en el término de la palabra espíritu. Fíjese usted que hay algunas traducciones en que aparece la palabra espíritu y aparece con una, justamente en minúscula, y esto no se refiere al Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando aparece con minúscula se está refiriendo de forma genérica, es decir, al espíritu del hombre, por ejemplo, o se está refiriendo a un espíritu de apostasía, o a un espíritu de idolatría, o al espíritu de mentira, etc. Es decir, cuando aparece la palabra espíritu con una E minúscula, se está refiriendo en forma genérica. Puede hablar de cualquier espíritu, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Entonces aparece con esa E minúscula, pero cada vez que se refiere al Espíritu de Dios, aparece con mayúscula. Y esto, insisto, es un dato importante porque la traducción en relación a esto también a nosotros nos enseña la importancia que esto tiene. Por lo tanto, nuestra interpretación muchas veces es errónea dependiendo de este pequeño detalle que nosotros estamos conversando. Claro, porque si en algún momento determinado usted encuentra un texto en el que diga, y el Espíritu dijo, pero aparece con una E minúscula, no se refiere al Espíritu de Dios. Se está refiriendo al espíritu, ¿no es cierto?, del diablo, un espíritu engañador, un espíritu pitonizo, etc. Por lo tanto, el término es claro en ese sentido. Vamos entonces a lo medular, a lo que ya es el área chica de lo que nos interesa, porque a mí me interesa también que ojalá podamos en este día cerrar esta parte de este capítulo, no quedar, digamos, con una colita para continuar luego con lo que nos correspondería la semana próxima. Si nosotros vamos al libro de Juan ahora, al capítulo 1 y en el verso 13, se desprende, de acuerdo a las palabras dadas por el Señor, que el nacer de espíritu es parte de la conversión y la regeneración en la vida de una persona. Pero esta experiencia estaba reservada en forma exclusiva, y escuche bien, para la iglesia neotestamentaria. Este término, que parece, ¿no es cierto?, medio complejo, habla referente a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de esto, señalamos esto, decimos nuevamente que de las palabras que el Señor le dice o escribe en Juan, en el verso 13 del capítulo 1, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a una experiencia reservada en forma exclusiva para la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto me preocupa mucho, ¿no es cierto?, que podamos nosotros ir desarrollando, porque esto nos va a dar una claridad al respecto de muchos antecedentes que son importantísimos. Mire, vamos a ir a la Escritura, ¿no es cierto?, en esta hora. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claro, si nosotros volvemos un poquitito más atrás, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, aquellos el Señor los ha hecho ser hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura y es lo que dice Juan en el capítulo que nosotros acabamos de leer. Entonces, teniendo esto en mente, las Escrituras muestran entonces, de acuerdo a lo que Jesús señala, es decir, los cuales, primero, partamos de la base, como lo desarrollamos en el primer capítulo que hablamos sobre de este estudio, cuando el Señor dice a los suyos vino, vamos a referirnos a una de las
de las interpretaciones que dimos en relación a eso, porque dimos más de una, pero una de ellas en que el Señor vino a su pueblo, vino a Israel, pero Israel, ¿no es cierto?, le rechazó. Él vino a los suyos no le recibieron, pero luego se vuelve a los gentiles, más a todos aquellos que le recibieron, nosotros los gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos gentiles, nosotros que estamos aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, inmediatamente esta expresión nos dice que el Señor le está mostrando que antes de su venida y antes que el Señor obviamente resucite de los muertos, Él nos había vuelto a los gentiles. Los gentiles antes del Nuevo Testamento no tenían esta oportunidad. ¿Cuál? La que dice ahí, que hayan sido engendrados por el poder del Espíritu de Dios. En el antiguo pacto, Dios tenía una nación, tenía un pueblo escogido, se movía entre ellos. Por lo tanto, sus hijos, decíamos también en algún momento determinado, lo que el Señor refiere en forma profética y dice su primogénito, que era Israel. Israel siendo su primogénito, ellos tenían toda la virtud, ellos tenían toda la bendición, porque era el pueblo de la promesa, era el pueblo de la bendición, era el pueblo de la salvación. Sin embargo, el Señor ahora en el Nuevo Testamento dice que se ha de volver a otro grupo de personas que van a creer en Él, y aquellos que van a creer en Él, que no han sido engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, dice que esos hombres serán engendrados directamente de Dios. Y obviamente esta experiencia en el antiguo pacto no se podía recibir los gentiles, no las recibían. Por lo tanto, insisto, las escrituras muestran claramente que el Espíritu de Dios trató con los hombres en el antiguo pacto de una manera determinada, pero luego de la iglesia del Nuevo Testamento, el Señor les da una promesa. Entonces la pregunta es, ¿quiénes comparten o quiénes tienen esa gran bendición de ser engendrados por Dios? Obviamente, esta experiencia es una experiencia de la iglesia neotestamentaria, del Nuevo Testamento. Nosotros, porque nosotros, aunque parezca extraño, el Nuevo Testamento aún se está escribiendo. Usted y yo somos parte de este Nuevo Testamento, como escritura, como revelación, como carta, como consejos pastorales. Nosotros tenemos las cartas que Pablo escribió y la revelación de Apocalipsis, pero el Nuevo Testamento como tal, es decir, como estructura de salvación, aún se está escribiendo. Usted y yo somos parte, estamos insertos aún dentro de este Nuevo Testamento. Por lo tanto, creo que también es valioso este pensamiento aplicarlo a nuestra vida. Las escrituras entonces muestran claramente que el Espíritu de Dios trató con los hombres de muchas maneras diferentes en el Antiguo Testamento. Y eso nos dice la Sagrada Escritura. Los hombres de Dios fueron inspirados, por ejemplo, por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor trató con las personas en el Antiguo Testamento de muchas maneras, de diferentes formas. Y eso es lo que dice, hablando, ¿no es cierto?, la misma Escritura, nos dice el Señor en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída de voluntad humana, sino, dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Es decir, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios trató con los hombres de muchas maneras diferentes. En la inspiración, por ejemplo, la que estamos hablando, dice Pedro de que los santos hombres de Dios no hablaron por lo que su mente quiso hablar, sino que fue el Espíritu de Dios que habló por ellos. Entonces, cuando hablamos de esta expresión, lo que está diciendo Pedro es de que el Espíritu de Dios se movió en las personas, porque ¿cómo podían ellos recibir esa revelación o cómo podían, inspirados, hablar de un tema definido si no fuera por voluntad de Dios? Y estos santos hombres de Dios, no por su propia capacidad, sino dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El término inspirar significa soplar en. Literalmente, en términos sencillos, lo que significa es que lo que está diciendo Pedro es de que Dios sopló sobre el hombre. Eso es inspiración. Eso significa que el soplo de Dios
que es su propio espíritu, cae sobre los hombres. Y al caer sobre los hombres, ellos, ¿no es cierto?, hablan lo que Dios quiere hablar. Los inspiró, sopló en ellos, ¿me entiende? Sopló en ellos para que puedan escribir la voluntad de Dios en ese sentido. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, cuando ungió y como se movió en las Sagradas Escrituras, en los hombres del Antiguo Pacto, ungió a los vasos escogidos para propósitos específicos. Estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Sin embargo, empezando con el día de Pentecostés, Dios hizo disponible una nueva experiencia y una dimensión más grande de su espíritu. Quiero que usted me entienda bien esta parte. El Espíritu Santo se movió en el Antiguo Pacto, se movió en las personas, se movió en los santos hombres de Dios, se movió en los que Él escogió, se movió de manera diferente en cada uno de ellos para los propósitos que Dios tenía. Pero ahora en el nuevo pacto, en la nueva dispensación, estamos hablando ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, Dios hizo disponible una nueva experiencia y una dimensión diferente, más grande de su espíritu. Esto no significa que el espíritu que el Señor haya movido, esté moviendo en nuestro tiempo, en nuestras generaciones, sea distinto al que tuvieron los hombres, sino que estamos hablando de una dimensión diferente. Estamos hablando de un proceso diferente. Y esto es tremendamente importante, porque antes del día de Pentecostés, Juan el Bautista, por ejemplo, su madre Elizabeth, su padre Zacarías, fueron llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo en momentos específicos. Ellos fueron llenos, por nombrar algunos. Sin embargo, su experiencia no era la de la iglesia neotestamentaria. Y por algo simple, porque el bautismo del Espíritu Santo todavía no era conocido. Fíjese lo importante de esto. El bautismo todavía no, en el Espíritu Santo todavía no era conocido. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Otros hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en los términos, como dice la Escritura, del bautismo con o en el Espíritu Santo, los hombres no conocían esta experiencia. Si no la conocían, era porque estaba reservada justamente para la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no?, o neotestamentaria, a la que usted y yo pertenecemos. Mire, vamos a ver a las Escrituras. Aquí el texto que mencionamos recién, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, de que Dios trabajó en ellos, Dios estuvo con ellos, Dios los inspiró, Dios estuvo, ¿no es cierto?, poseyéndolos de alguna manera. Pero fíjese usted, vamos a lo que, 3 versos, 15, 41 y 67. Dice, porque será grande delante de Dios, está hablando de Juan. No beberá vino ni sidra. Y escuche, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, pero no participó del bautismo en el Espíritu Santo. Ya me va a entender por qué digo esto. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjese, cuando nosotros hoy día nos referimos y todo nuestro mundo y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo lo encerramos solo en el término de hablar en lengua, estamos desconociendo algunas cosas que la Biblia nos enseñó y nos enseña. Primero, porque en la iglesia del Nuevo Testamento ellos son testigos presenciales de una evidencia de hablar en otras lenguas. Pero este proceso o esta acción en el Antiguo Testamento no se conocía.
Porque los hombres del Antiguo Testamento, como el que estamos nombrando y estamos leyendo, ellos fueron llenos. No podemos entonces negar que no tuvieron el Espíritu Santo. Lo tuvieron, pero no hablaron en lengua. Porque el hablar en lenguas fue una experiencia reservada para un tiempo determinado, definido y con un propósito definido. Y esto lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor en lo que estamos viendo ahora. Elizabeth dice que también fue llena del Espíritu Santo. Y el verso siguiente, el 67, dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y etcétera, etcétera. Lo que sale en el libro, ¿no es cierto?, de Lucas, después del verso 67. Es decir, Juan el Bautista, Elizabeth y su padre fueron llenos, dice, del Espíritu Santo. Ellos participaron de esta experiencia en relación al Espíritu, pero es importante destacar lo que estamos señalando. Juan, sin embargo, no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Por favor, deje esto en su mente. Juan no tenía el bautismo del Espíritu Santo, ni tampoco sus discípulos, me refiero a los discípulos de Juan. E incluso, años después, cuando Pablo encontró a unos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, ellos tampoco tenían este bautismo y más aún ni siquiera conocían el glorioso poder del Espíritu Santo. Es decir, los hombres en el antiguo pacto, incluyendo Juan, Elizabeth y los que acabamos de nombrar, ellos no tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Incluso, decíamos, los discípulos de Juan, aquellos que Pablo encontró, que la semana pasada también lo leíamos, ellos también estaban en las mismas condiciones. Fíjese, vamos a la escritura. Lucas 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Pero escucha lo que dice: pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y escuche lo que dice Juan, no soy yo, no es simplemente lo que dice la iglesia X, es el mismo Juan, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese lo que está diciendo Juan el Bautista. Es claramente, para que no haya contradicción, la Biblia dice claramente en los versos que leíamos anteriormente, dice de que Juan, Elizabeth y Zacarías eran llenos del Espíritu Santo. Pero fíjese lo que Juan le dice ahora a las personas cuando él está bautizando en su ministerio pleno. Cuando Juan está en su ministerio a cabalidad, él dice: yo bautizo a la verdad en agua, pero viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él a continuación dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará, no yo. Él. Esta expresión que dice Juan o que señala Juan está mostrando la importancia de lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, Juan, él tenía una labor importante. En los mismos evangelios, el mismo Jesucristo dice que de los de nacido de mujer no hay ninguno más importante, ni habrá otro como Juan. Juan era importante, era valioso para el Señor, era el profeta, era el que preparaba el camino del Señor, el que iba allanando, iba acercando los corazones de los padres a los hijos para que se encuentren con el Mesías, iba preparando todo para que la gente y su generación conociese al Señor. Que no todos lo aceptaron, que no todos lo valorizaron, ese es otro cuento. Pero lo que la Biblia dice que Juan era un hombre importante. Y dice la Biblia que era lleno del Espíritu Santo. Pero siendo lleno del Espíritu Santo, dice que él no tenía la capacidad, porque el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, el que iba a bautizar, no hablar de llenar, sino bautizar, era el Señor. Hagamos un juego de palabras. Hemos desarrollado y hemos visto que el término bautismo o bautizar significa sumergirse, significa sepultarse, significa esconderse, ser completamente, ¿no es cierto?, sepultado, por decirlo de alguna manera. Bautismo es eso, es ser sepultado, enterrado.
Ahora, si nosotros hacemos este juego, fíjese lo que Juan dice, yo los puedo a ustedes bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, Él los bautizará, Él los sumergerá. ¿Se da cuenta? Él los sepultará, Él los llenará en el bautismo o en ese Espíritu Santo. Bautismo es eso, es sepultarse. ¿Se fija? Entonces lo que Juan está señalando es de que el que tenía tal autoridad era el Señor. Por eso es que volvemos a insistir, decimos de que esta experiencia, la que nosotros hablamos, y que hoy día, ¿no es cierto?, cual más, cual menos la iglesia del nombre maneja, ¿no es cierto?, en el sentido del bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia totalmente desconocida en el Antiguo Testamento. Era una experiencia que ellos ni siquiera nunca la vislumbraron, porque fue determinada por Dios para la iglesia, insisto, del Nuevo Testamento, de la que usted y yo somos parte hoy día también. Por lo tanto, es importante destacar esto. Decíamos, y volvemos, ¿no es cierto?, a la escritura del libro de Hechos. Vamos a ir, ¿no es cierto?, en esta hora a leer ese pasaje, porque cuando encontramos, decía, eh, Hechos 19, dice que cuando Pablo encontró a estos hombres, esto es para ir más o menos redondeando la idea. Juan el Bautista bautizaba en agua. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Los seguidores de Juan también conocieron el bautismo y se bautizaron en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Pero ellos no conocían la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y estos seguidores de Juan, estos discípulos de Juan, que Pablo encontró en el capítulo 19, donde decíamos también la semana anterior, que de donde viene el gran error de las personas, que también lo señalamos en su momento. ¿Cuál es el error? Que Pablo a estas personas, a los que encontró en Éfeso, a ellos les presentó el Evangelio y estos son los que fueron bautizados y también, ¿no es cierto?, fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo, y a estos es a los que más tarde Pablo le escribe la carta a los Efesios diciéndole, ustedes que recibieron el Espíritu Santo desde que creíste. La gente malinterpreta esto y dice de que eso es para todo. Es decir, que el Espíritu Santo se recibe desde que el hombre cree. No es así. Pablo le escribe esto, ustedes recibieron el Espíritu Santo desde que creísteis a estos hombres, a estos que estamos hablando, a estos que eran discípulos de Juan y a quien Pablo les adoctrinó. Y dice Hechos 19, el verso que usted ya tiene ahí, dice, cuando oyeron esto, ¿quién? Estas personas, estos discípulos que estamos hablando, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, y ellos no lo conocemos. Y le dice, pero, ¿y en qué bautismo, no es cierto, fuiste bautizado? Y era el bautismo de Juan. Y, ¿no es cierto?, Pablo le dice, bueno, pero Juan bautizó con un espíritu de arrepentimiento y dice que luego los adoctrinó. Y ahí es donde entramos a este texto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? Cuando ellos, que eran discípulos de Juan, no conocían esta experiencia, a pesar de que eran contemporáneos con los seguidores de Jesús, a pesar de que van paralelo, porque recuerde usted que el ministerio de Juan, la Biblia nos relata y nos dice que Juan en su ministerio en algún momento fue contemporáneo con Jesús. ¿Por qué? Porque Juan comenzó su ministerio prácticamente desde la edad, ¿no es cierto?, de una edad que dejó de ser niño, ya empezó con su ministerio. Y Jesús empezó con su ministerio a los 30 años. Por lo tanto, usted sumando 2 más 2 se da cuenta, si ellos eran primos y había una diferencia de 6 meses entre uno y otro, significa que tenían más o menos la misma edad. Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años, Juan el Bautista venía desarrollando su ministerio por lo menos 2 décadas. ¿Se da cuenta? Por lo menos 20 años que Juan ya estaba en su ministerio, porque recuerde que el ministerio de Juan fue un ministerio
que comenzó, ¿no es cierto?, prácticamente desde niño, porque él venía preparado con una misión y desde que estuvo en condiciones empezó. Por eso es que dice que la gente a él lo respetaba, porque sabían su historia. Juan empezó en el desierto, Juan empezó alimentándose, ¿no es cierto?, de miel y en su preparación. Por lo tanto, en algún momento del ministerio, cuando el ministerio de Juan ya iba, dice la Biblia, decayendo no porque Juan era, perdonando la expresión, usted me va a entender, no porque Juan era fome, porque hoy día este término, ¿no es cierto?, es muy ocupado y usted me va a entender, ¿no es cierto? Dicen, no, este es fome, no tiene ningún brillo. Cuando alguien le dice, tenís menos brillo que zapato o gamuza. Entonces, el ministerio de Juan no fue, ¿no es cierto?, porque fue perdiendo el brillo, no fue porque se fue deteriorando en el sentido de su naturaleza que Juan empezó a perder color, sino que la Biblia dice que Juan entendió y dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces llegó un momento histórico en que el ministerio de Juan empezó a decaer y el ministerio de Jesús empezó a crecer. Y llegó un instante, por lo tanto, en que fueron contemporáneos, fueron paralelos. Un breve tiempo, pero fueron paralelos. Entonces, quedaron algunos de los seguidores de Juan, algunos de los discípulos de Juan, y estos siguieron manteniéndose con la doctrina de Juan y con el propósito y con la enseñanza de Juan. Pero los seguidores de Jesús empezaron a crecer y entre ellos llega Pablo cuando el Señor lo llama. Y Pablo, en ese instante, es cuando en un momento histórico, insisto, se encuentra con estos seguidores o estos discípulos de Juan y son los que entienden la importancia en ese momento de recibir el Espíritu Santo o de ser bautizados en el Espíritu Santo como Juan había anunciado que lo iba a hacer Jesucristo por y para ellos. Por lo tanto, es indispensable tener esto claro. Es decir, cuando Pablo habló y cuando Pablo enseñó a estos discípulos de Juan, les dijo la importancia que tenía el hecho del bautismo de Juan, pero era mucho más importante en que ellos sepan de que había un bautismo que era para perdón de pecados y que por medio de este bautismo de perdón de pecados a ellos se les abría la posibilidad de conocer una nueva experiencia, una nueva dimensión que era que se aplicara a ellos lo que Juan había dicho, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, eso es importante. Sin embargo, la Biblia dice que aunque Juan sí era lleno del Espíritu Santo, de donde se puede entender que no es lo mismo, de acuerdo a estas expresiones, fíjese, si dice que Juan era lleno del Espíritu Santo y Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo, inmediatamente usted podría entender que en el lenguaje bíblico podríamos interpretar que no es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo que ser bautizado en el Espíritu Santo. No quiero confundirlo o enredarlo en esto, porque vamos a ir paso a paso viendo este punto. Si hablamos de Juan, dice que era lleno del Espíritu Santo, pero Juan, aún siendo lleno del Espíritu Santo, él mismo dice que Jesús los iba a bautizar en el Espíritu Santo a los que iban a creer en su nombre. Entonces, si nosotros hablamos de esto, podemos decir de que no era lo mismo lo uno que lo otro. Y en este sentido, también hay un asuntito que debe quedar muy claro, y es que no hay ninguna separación, porque creo que esa es la importancia. No existe ninguna separación entre Jesucristo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Quiero entrar en esta parte porque mediante esta descripción y este entendimiento usted va a entender el por qué, o vamos a entender, o se nos va a aclarar un poquitito más la película, en relación por qué de repente nosotros nos enredamos en algunas explicaciones en relación al Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo o al ser llenos del Espíritu Santo, cuando en el fondo la palabra del Señor nos deja claramente estipulado en este sentido, es decir, lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo.
En el libro de Romanos, y yo, ¿no es cierto?, quiero que usted me acompañe, dice, ¿no es cierto?, algo y una expresión que va relacionando esto, es decir, que Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo, y esto nos va a dar pie para que nosotros podamos comprender el término en el que me interesa que nosotros adelantemos algo. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, fíjese que no es un juego de palabras, sino que Pablo entiende el concepto claramente. Señala y dice que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, porque dice según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice que ese mismo Espíritu es el Espíritu de Cristo. Si no lo tiene, usted no es de él. Por lo tanto, debemos entender, decíamos, de que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Nosotros como Iglesia del Nombre lo tenemos más o menos claro. Cuando nosotros hablamos de unicidad, siempre hablamos, y cuando tocamos esta parte y toca, ¿no es cierto?, enseñar a alguien sobre la presencia de la vida del hombre en el corazón, siempre nosotros hablamos de estos términos y hablamos de cómo el Señor, siendo todo, el Señor es el principio, Él es el fin, Él es el Hijo, Él es el Espíritu, Él es el Padre, y como unicista, pero fíjese, debemos tenerlo todavía más claro en relación al Espíritu Santo, porque esto también nos va a dar pie a algunas cosas interesantísimas en este sentido. Jesucristo mora en nosotros por medio de su propio Espíritu, según el mismo Pablo lo escribe a los Efesios. Es decir, el Señor mora en nosotros por medio de su propio Espíritu. El Señor mora en usted. Cristo muere en usted, Jesús muere en usted por medio de su Espíritu. Y eso lo tenemos claramente definido nosotros. Efesios 3, 16 al 19, que vuelvo a repetir, es la carta que Pablo le escribe a esos discípulos que él había alcanzado y que se les había abierto la mente y el corazón para creer en Jesucristo, bautizarse en él y recibir el Espíritu Santo, a quien Pablo le escribe esta carta. Fíjese, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta la importancia que esto tiene? Es decir, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Pensemos entonces, ¿cómo el hombre interior se fortalece? ¿Cómo crecemos? Por medio del Espíritu de Cristo. Entonces, si el Espíritu de Cristo es el que nos ayuda a crecer, cuando yo abro mi corazón a Jesucristo y me arrepiento, y escuche lo que voy a decir, cuando yo abro mi corazón al Señor y me arrepiento y acepto a Jesús como mi Salvador y lo amo y tomo su nombre en las aguas bautismales, pregunta número 1, ¿entra Cristo a mi corazón o no entra? Claramente no podemos separar una cosa de otra. Si yo me convierto, no es por mi capacidad. Si yo me arrepiento, no es por mi condición intelectual, porque no entendí. Es porque algo se generó en mí. Y si Cristo entró en mí, ¿será descabellado decir que recibí el Espíritu Santo en el momento de la conversión?
¿Será tirado de las mechas argumentar que cuando yo me convierto con todo mi corazón y mis pecados son perdonados porque no es un acto menor, por la aceptación de Cristo entrando en mi corazón por medio del convertimiento, entró el Espíritu en mí? ¿Será descabellado pensar eso? Si la misma Escritura dice que el Señor es el Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? El Señor es el Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Por lo tanto, vamos otra vez, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, lo que estábamos citando, que usted conoce bien. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, claramente, el Señor es el Espíritu. Y insisto, nosotros sabemos que esto es así. Nosotros hemos aprendido esto. Por lo tanto, es imposible recibir a Jesucristo en una ocasión y recibir el Espíritu en otra, porque hay un solo Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo voy a recibir a Cristo en mi arrepentimiento? ¿Cómo yo voy a recibir a Cristo en mi convertimiento? Y luego decir, pero usted recibió a Cristo, pero no recibió el Espíritu Santo. Usted aceptó a Cristo, pero usted tiene que ahora recibir el Espíritu Santo. No quiero confundirlo, pero quiero que usted vaya digamos, relacionando cómo de repente hay ciertas posturas eclesiásticas y doctrinales que a nosotros nos van cerrando en una posición y nos van impidiendo ver que hay otras cosas detrás que tienen que ver con un asunto no mío, sino de las Sagradas Escrituras. Si dice que Jesucristo iba a bautizar en el Espíritu Santo, se está hablando justamente de una experiencia que está dada para la iglesia del Nuevo Testamento. Pero también la iglesia del Nuevo Testamento iba a ser parte del pueblo de Dios por medio de la aceptación de Jesucristo. Porque fíjese, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, usted se convirtió en hijo de Dios cuando creyó, cuando aceptó, porque los que creen en Él y lo aceptan, dice que les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Entonces, volvamos al libro de Gálatas que leíamos, que no lo tengo en este momento puesto, pero que leíamos algunas semanas. Dice que por cuanto Él envía, si somos hijos, dice que Él también envía el espíritu de su Hijo a aquellos que ya somos hijos, dice Gálatas 4, dando a entender de que el espíritu del Señor es prácticamente inherente para aquellos que entran en la categoría de ser hijo. Y uno entra en la categoría de hijo cuando se arrepiente y se convierte por medio de las aguas bautismales, sus pecados son perdonados, pasa de muerte a vida, porque fíjese cómo vamos el proceso. Usted pasa de muerte a vida, pero ¿cómo puede pasar de muerte a vida por medio del bautismo si lo único que a usted lo hace ser vivo es el Espíritu Santo? ¿Cómo por medio del bautismo usted puede pasar a ser una nueva criatura si lo único que puede producir una nueva creación es el Espíritu Santo? Si lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo usted puede pasar de muerte a vida por medio del bautismo y al mismo tiempo no ser vivo porque no tiene el Espíritu Santo o porque no habla en lengua? ¿Se da cuenta? La Biblia nos está mostrando, bajo estos términos, que en el fondo hay algunas cositas que aclarar en ese sentido, en relación a lo que la palabra nos enseña.
Entonces, no se puede recibir a Cristo en una ocasión y el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo en otra. Vamos a las Escrituras. Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuche, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, Pablo les escribe a los efesios que hay un cuerpo, un espíritu. Entonces, si hay un cuerpo, si hay un espíritu, si hay un Cristo, volvemos en nuestro razonamiento. Si estamos solícitos en guardar eso, si hay un solo espíritu, y si estamos recibiendo a Cristo en nuestros corazones, estamos recibiendo al mismo tiempo el mismo espíritu. Vamos a otra escritura, ¿no es cierto?, para luego ya redondear esta parte. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y fíjese usted la intención de Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se da cuenta? Fuimos bautizados en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Dice que usted y yo fuimos sepultados juntamente a muerte por el bautismo en Cristo. Usted fue sepultado juntamente por Cristo o en Cristo por el bautismo, ¿no es verdad? Yo. Y yo al ser bautizado en Jesucristo, mis pecados son perdonados y la Biblia dice que ahora yo paso de muerte a vida. Por lo tanto, si yo en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, significa que si el cuerpo de ese que estamos hablando, que es Jesucristo, es el mismo espíritu, entonces usted, por medio de la conversión, ya estuvo, diremos, relacionado o en su vida recibió la influencia del Espíritu Santo. Y yo insisto en esta otra parte. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es lo que hace convencer al hombre? ¿Qué es lo que convence a la mujer que es pecador? ¿Las palabras del pastor? No. La música de ambiente que hubo en el momento del culto. ¿Qué es lo que toca el corazón de un ser humano cuando escucha la palabra y lo quebranta? Es que usted dice que la palabra lo quebrantó, sí, pero ¿qué fue lo que hizo vida ahí? ¿No es el Espíritu Santo? Si el mismo Señor dice que lo que va a convencer al mundo de pecado es el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. Entonces, cuando usted, pongamos el ejemplo de usted, cuando usted no conocía al Señor y se acercó a la iglesia, a un determinado culto, y la palabra llegó a su corazón, y usted se dio cuenta que era un pecador y se arrepintió, ¿qué es lo que lo convenció a usted de pecado? ¿Qué fue lo que actuó en su corazón? ¿No fue el Espíritu Santo? Pero usted no había hablado en lengua. Pero el Espíritu estaba trabajando en usted. Porque nadie puede convertirse si no es por medio del Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu, ese convencerá al mundo de pecado. El hombre en su condición humana no se arrepiente. El hombre en su condición terrena es incapaz de aceptar que es pecador. Por lo tanto, el que genera ese cambio es el Espíritu Santo. En consecuencia, fíjese ahora, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, estamos recibiendo el propio Espíritu Santo. En otras palabras, nacer en el Espíritu es el principio de una vida continua de ser lleno del Espíritu. Lo vuelvo a repetir. Cuando usted nace en el Espíritu, es el comienzo, es el principio de una vida continua de ser lleno del Espíritu.
hay un comienzo. Y creo que cuando la Escritura dice, y aquí le voy a dar otro ejemplo, cuando la Escritura dice que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, les estaba diciendo a los suyos de que cuando el Señor venga, y que cuando venga ese poder, literalmente el Señor los iba a sumergir en un bautismo, lo iba a sumergir en un poder que a ellos les iba a dar las herramientas para el servicio. Y ahora piense por un momento, los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu, sí. Y después que fueron bautizados, le cambio la pregunta, después que fueron bautizados, dice la Escritura que más adelante ellos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que los apóstoles estaban, ¿no es cierto?, en un momento había una persecución y dice que ellos estaban orando y dice fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿significa que cuando ellos fueron llenos ahí en ese momento están otra vez volviendo a recibir el bautismo que ya habían recibido? Obviamente no. Ellos habían sido bautizados en el Espíritu, pero luego en adelante ellos lo que buscan y constantemente es ser llenos del Espíritu, llenos. Y creo que a esos términos se refiere la Escritura cuando dice los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, el Señor les dará esa experiencia inicial. Y esa experiencia inicial a ellos les iba a asegurar que su ministerio, y diremos así, y su trabajo, su propósito por delante, iba a ser bajo la unción del Santo. Entonces, no es una experiencia, escuche bien, al hablar de nacer en el Espíritu, siendo el principio de una vida continua de ser lleno, no es una experiencia para unos pocos escogidos solamente, ni es una experiencia sujeta por recibir posterior a la conversión. Y entonces solo después de esperar mucho tiempo y de agonizar mucho, se recibe. Creo que bíblicamente, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que decir que más bien es una parte de la conversión. Es decir, cuando nosotros hablamos de recibir el Espíritu o de tener el Espíritu, es una parte de la conversión y viene con el arrepentimiento y la fe. Una persona que recibe el Espíritu no ha alcanzado un punto de perfección, sino solamente ha empezado a vivir una vida cristiana. Claro, es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, a la luz de nuestro análisis o de lo que la Escritura por lo menos estamos viendo, la terminología bíblica o por medio de la terminología que hemos usado, podemos llegar a la conclusión que recibir el Espíritu no es una segunda ni una tercera obra, sino una parte de la conversión y la regeneración. Vuelvo a insistir, recibir el Espíritu es una parte de la conversión y de la regeneración. Pensemos por un momento, para ir redondeando ya la idea. Nosotros habitualmente separamos y decimos, bueno, una parte es ser bautizado, tomar el nombre de Jesucristo, ser perdonado, yo me arrepentí, esa es una parte. Y la otra parte, la que te falta, es la de recibir el Espíritu Santo porque no tienes el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros decimos, es lo que muchas veces enseñamos. Pero ahora fíjese, el Espíritu Santo no es una parte distinta a la primera. El Espíritu Santo más bien, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo es parte de la conversión y es parte, ¿no es cierto?, de lo que corresponde al desarrollo del cristiano en su vida. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo me arrepiento, cuando yo me convierto, ¿se da cuenta? Por medio de la presencia del Señor en mi vida, entiendo que esa conversión, ese convertimiento, esa acción en mí, ese cambio se genera
dentro de mí por el actuar del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando en mí de manera que me convierta. El Espíritu Santo está actuando en mí de manera que yo pueda ser mis pecados perdonados. El Espíritu Santo está actuando en mí de manera que yo pase de muerte a vida. El Espíritu Santo está actuando en mí de manera que yo pase a ser hijo. Porque si no, ¿cómo puedo ser hijo si no tengo el Espíritu de mi Padre? ¿Cómo podría ser hijo si no tengo la sangre de mi Padre, los genes de mi Padre? Eso se produce por medio de la aplicación de la presencia del Señor en mi vida. Entonces yo recibo, y volvemos a insistir, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, estoy recibiendo por el convertimiento y la conversión a Jesucristo mismo con todo lo que significa, con todo lo que implica. Entonces yo no puedo estar abriendo mi corazón a recibir a Cristo en un momento y tendría que esperar mucho tiempo después y pasar por muchas cosas más para que luego, ¿no es cierto?, yo reciba otra parte de la esencia del Señor que se llama Espíritu Santo. Lo que sí, insisto, esto lo vamos a ir dejando aquí porque falta todavía más vale que quede gustando y que usted quede con algunas dudas al respecto. ¿Por qué razón? Por lo menos en esta parte, porque vamos a ir viendo eh, más adelante, porque ya el tiempo se nos acabó, en relación a lo que significa y el por qué nosotros podemos, de lo que estamos hablando, orientarnos en relación a ese Espíritu Santo que guarda relación con lo que la Biblia nos enseña, que es una circuncisión espiritual, que es un proceso en el cual muchas veces nosotros desconocemos en relación a lo que estamos hablando.